Listo, ya podemos empezar. Muchas gracias, Erwin. Sí, justamente creo que dejamos de escucharte cuando hacías la presentación. Lo voy a hacer muy breve nada más. Permítame, por favor, presentarme con todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Mi nombre es Marco Antonio García Cañari. Soy abogado por la Universidad San Martín de Porres y egresado de la maestría en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos del Centro de Altos Estudios Nacionales CAE. Además, he cursado estudios del Máster Universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Alcalá de Henares en España. Mi experiencia básicamente se ha dado en dos grandes instituciones de mucha relevancia en nuestro país. Primero en la Defensoría del Pueblo, donde tuve la oportunidad de poder laborar en distintas instancias y viendo, por supuesto, también distintos temas en las distintas unidades orgánicas en las que me he podido desempeñar allí, más de 19 años de experiencia en esa institución, y la más reciente en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en donde estuve a cargo de la Coordinación Regional de Junín, de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Pues bien, sin más, voy a empezar entonces. No sé, Erwin, si me apoyan con la presentación, por favor, para poder iniciar con el abordaje de este curso que se va a dar en las próximas 5 sesiones, que es el de prevención y control de la corrupción. Perfecto, en un instante empiezo a compartir. Muy amable. De pronto, mientras se va compartiendo la presentación, creo que en sala somos 14 personas, tal vez para poder ir conociéndonos un poco y poder interactuar de la mejor manera y que esto sea pues un constructo que trabajemos de modo conjunto, tanto todos los señores y señoras participantes como con mi persona también. Si pudieran, por favor, presentarse muy brevemente y comentarnos rapidito en qué lugar trabajan o en qué lugar están también, quizá siguiendo estudios para poder conocernos y poder interactuar mucho mejor. Tal vez empezamos con Astrid Mendoza. Sí, adelante, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Me llamo Miguel, soy de Cajamarca y bueno, actualmente estoy interesado en el curso porque quiero postular al tema de Contraloría y SUNAT. Gracias. Perfecto, Miguel. Muchas gracias. Bienvenido. Tal vez Juan Miguel Mendoza. José Acosta, Sara Pimentel, buenas noches. Bueno, sí, Byron Arévalo, adelante, por favor. Muy buenas noches, ¿qué tal? Es un gusto saludarlo, doctor. Mi nombre es Nicole Rudy Arévalo Palomino. Le doy las gracias por la oportunidad de darnos para poder estudiar y espero que este curso dé para más, ¿no? Para poder aprender algo y sacar algo bueno de esto. Muchas gracias. Sí, buenas noches, bienvenida. ¿Nos repites tu nombre, por favor? Mi nombre es Nicole Ruby Arévalo Palomino. Bienvenida, Nicole. Gracias. En el chat, Oscar Flores. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Flores, soy militar de la FAB.
Quiero este curso para aumentar mis conocimientos y poder cargarlo en mi legajo de la institución. Bienvenido, Oscar. Bien, entonces creo que podemos dar ya inicio al curso propiamente. Ya en el desarrollo del mismo podremos seguir interactuando. Afortunadamente no somos muchos participantes y eso nos va a poder permitir una mejor conversación. Bien, el curso, reitero, Prevención y Control de la Corrupción, se va a desarrollar en 5 sesiones. En esta primera oportunidad vamos a analizar algunos aspectos generales de la corrupción, unas cuestiones y reflexiones preliminares a modo de introducción. Adelante, por favor. Se ha estructurado entonces el curso de la siguiente manera, ¿no? Para esta primera sesión, aspectos generales de la corrupción, cuestiones y reflexiones preliminares. La segunda sesión, el miércoles 20 de marzo, abordaremos sobre los mecanismos de participación ciudadana en la prevención de la corrupción, que son estos, por supuesto, muy importantes, ¿no? Creo que el control y la vigilancia ciudadana aportan mucho a la cultura de la prevención. En la tercera sesión, este viernes 22, abordaremos sobre el Sistema Nacional de Control de la Gestión Pública y esto creo que va a satisfacer un poco más la inquietud de conocimientos y saberes adicionales que uno de nuestros compañeros hace un momento mencionaba, ¿no? Con esta pretensión o esta intención de poder postular en el momento algún puesto en la Contraloría General de la República. El tema número 4, el próximo lunes 25, trataremos sobre la represión de la corrupción, esto viéndolo desde el lado de la gestión pública, ¿no? Vamos a ahondar un poco más en lo que es el Sistema Nacional de Control, Contraloría, los diversos tipos de control, los órganos de control institucional que hay en cada una de las instituciones públicas. Veremos también en su momento que no todas a la fecha lamentablemente cuentan con una, pero no obstante no están ajenos o al margen al control realizado por Contraloría General de la República. Y el tema quinto, el último tema de nuestras sesiones, va a abordar lo que es la represión de la corrupción, pero ya visto desde el ámbito del derecho penal. Como les he mencionado hace un instante también, yo soy abogado, así es que en esta sesión vamos a abordar el tema desde el derecho penal. Hablaremos sobre las fiscalías especializadas, las que se han constituido precisamente y todo este sistema conformado para ver los delitos de corrupción. Abordaremos casos que están actualmente muy en boga, pero reitero, ¿no? En esta última sesión abordando la temática exclusivamente desde la mirada penal, desde el ámbito penal, del derecho penal. Bien, comencemos entonces, ¿no? Aspectos generales de la corrupción, algunas cuestiones y reflexiones preliminares. En noviembre del año pasado se emitió una encuesta, ¿no? En la que Statista.com publicaba la información o los datos que ahora estoy compartiendo con ustedes, en las que se recoge respecto de la percepción ciudadana cuáles son los problemas más importantes que afectan al Perú, ¿no? Y pueden ustedes, pues, apreciar que casi el 60% de las personas consultadas en aquella oportunidad, pues describían o identificaban a la corrupción como el problema más importante que afecta a nuestro país, ¿no? Esto seguido, pues, de la delincuencia o la falta de seguridad, la inseguridad ciudadana también es un serio problema que afecta al país y pues está muy, muy latente y muy vigente en la percepción ciudadana. Adicionalmente, la situación económica del país, seguido de la estabilidad política, el estilo de vida, los precios altos, la falta de trabajo, que conforme vayamos avanzando en el desarrollo de las clases siguientes, pues vamos a ver que tienen también una relación directa con el tema que estamos abordando. No son básicamente pues una consecuencia de los actos o hechos de corrupción que pueden o que afectan seriamente la institucionalidad y la democracia en nuestro país. Sigamos, por favor.
Bien, el grupo Ipsos, también encuestadora de nuestro país, en un trabajo realizado para el grupo internacional IDEA, también recoge la percepción ciudadana, y esta es información publicada en marzo de este año, sobre los problemas más graves que enfrenta el país, ¿no? De acuerdo también con la percepción ciudadana. Bueno, esta encuesta arroja como resultado lo siguiente: también coinciden que la corrupción, ¿no?, como la primera mención, como el problema más grave que enfrenta el país, que identifica la ciudadanía, es decir, eh, el ciudadano de a pie, el ciudadano encuestado, el ciudadano que participa y es consultado por las encuestadoras, tiene regularmente esta percepción de la corrupción como el principal problema o el problema más grave que enfrenta el país. Y es que, como lo vamos a conversar un tanto más adelante, no solo hablamos pues de un uso inadecuado, ineficiente o ineficaz de los bienes y recursos públicos, de los bienes y recursos estatales, ¿no? Sino también hablamos pues de que hay una repercusión directa y una incidencia directa e indirecta sobre la vigencia y el ejercicio de otros tantos derechos, y que van a encontrar justamente correlación con cada una de estas situaciones que en las encuestas la ciudadanía advierte como problemas graves o serios que enfrenta nuestro país, o como los principales que evidencia nuestro país, ¿no? En esta encuesta de Ipsos también se identifica el tema de inseguridad como el segundo más importante. Además, pues, habla de abuso de autoridad, precios altos, falta de trabajo, educación inadecuada o de baja calidad, entre otros. Pero vamos a concentrarnos en los primeros. En ambos estudios se identifica entonces a la corrupción como el problema principal o el más serio, más grave que enfrenta nuestro país. Continuemos, por favor. Bien, en esta encuesta sigo con la de Ipsos que prepara para el grupo IDEA. También, entre otros, pues recoge esta información que me pareció importante poder ahora compartir con ustedes, ¿no? Y a la pregunta o al tema de solución a la crisis política. ¿Qué tan probable cree usted que el Perú supere la crisis política en los próximos 12 meses? ¿No? Es la pregunta que se planteaba a los encuestados. Y vemos pues con una gran preocupación como el 80% de las personas que fueron consultadas, pues ven que es poco probable o nada probable que esta crisis que estamos afrontando como país se pueda superar en los siguientes meses. Es decir, hay una percepción, una mirada muy pesimista respecto de una posible o pronta solución a los diversos problemas que enfrenta nuestro país o a la crisis política que actualmente se vive, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, pues, también con lo que ya hemos estado comentando hace un instante, del principal problema, o del problema más serio, más grave, que la misma ciudadanía también identifica como que afecta y padece en nuestro país. Continuemos, por favor. En la misma encuesta o en este mismo estudio también sobre posibles soluciones que la ciudadanía identificaría frente a ello y frente a la pregunta en concreta planteada. ¿Cuáles diría usted que son las principales soluciones a la crisis política en el Perú, ¿no? Y bueno, 55% responde que es cambiar a todos los líderes políticos. El 46% luchar contra la corrupción. Y vamos a ver una vez más que la corrupción es no solamente a nivel de problema identificado por la ciudadanía,
a nivel de esta percepción que la ciudadanía pues expresa y se evidencia y resalta en cada una de estas encuestas y estudios realizados que ahora estamos comentando, sino también pues la lucha o la lucha contra la misma y el cambio o el cuestionamiento al accionar de la clase política van muy de la mano, ¿no? Cambiar a todos los líderes políticos es la primera alternativa o principal solución que la ciudadanía propondría para poder superar una eventual crisis, pero la lucha contra la corrupción es lo segundo más importante, que como medida la misma ciudadanía identifica y la misma ciudadanía responde. Y es que, como ya lo hemos mencionado hace un instante, la corrupción no solamente pues incide en aspectos económicos, con un inadecuado uso de los bienes y recursos del Estado, sino también incide, ¿no? Directa e indirectamente en la vigencia y en el ejercicio de otros derechos, ¿no? Y aquí yo me quiero detener un momento y preguntarles o pedirles también su participación, indicándome qué otros derechos creen o qué derechos consideran ustedes que podrían verse afectados con acciones o actos de corrupción que impliquen un uso inadecuado de los bienes o recursos del Estado, ¿no? Yo quiero invitarlos ahora que puedan, así, soltando ideas y decirme qué derechos creen que pueden verse afectados de modo directo o de modo indirecto a causa de los actos de corrupción. Tal vez Betsy Chura. Betsy, ¿nos escuchas? Ah, a ver, José Acosta nos escribe en el chat. ¿Afectan a los derechos ciudadanos salud, educación, seguridad? Gracias, José. ¿Alguien más? Sea que coincida con los derechos que ha identificado José, o sea que de pronto considere que pueden haber otros derechos, además de los referidos por José, que también pueden verse afectados a causa de actos de corrupción, o podrían de repente no afectarse más que los bienes estatales que son inadecuadamente gestionados o utilizados. Nicole Arevalo nos dice afecta a la sociedad. Gracias, Nicole. El derecho de igual, nos dice Sara Pimentel en el chat. En una de las encuestas, por ejemplo, hablaban que uno de los problemas era el costo de vida, ¿no? Se elevan el costo de vida, se elevan los precios. Puede haber también una incidencia en el derecho al desarrollo, en el derecho a que un ciudadano pueda salir de condiciones de pobreza o superar una eventual condición de pobreza en la que se pueda hallar. ¿Consideran ustedes que podría también la corrupción ser un óbice para que un grueso de ciudadanos puedan alcanzar un mejor nivel de vida y superar posibles situaciones de pobreza? Sara Pimentel, derecho a la igualdad. Gracias, Sara. ¿Existirá o no? Les pregunto, pido su participación, una relación directa con actos de corrupción y pobreza, niveles de pobreza u óbice para que se puedan superar condiciones de pobreza de los ciudadanos y ciudadanas.
Ya. Bien, los derechos que han mencionado, en efecto, son varios eh, de los que se ven afectados y en los que se incide negativamente a causa de los actos de corrupción, de modo directo e indirecto también. Si avanzamos con la presentación, por favor. Por ejemplo, se mencionaba el derecho a la salud, el derecho a la educación también, ¿no? Y planteo un ejemplo, una obra que implique una remodelación de una institución educativa en la región que gusten. Y ahora que las clases están recién iniciadas, estamos escuchando mucho de esto, ¿no? El Ministerio de Educación dice que está implementando o que ha implementado y ha entregado muchas aulas renovadas para el adecuado inicio del año escolar, pero vemos también en las noticias que hay muchas otras tantas que no solo están sufriendo los embates de la naturaleza a causa de las lluvias que se están viviendo en distintas zonas, sobre todo en la Sierra centro y sur del país, sino también pues por obras que han venido ya demorando en su ejecución, no solo pues por esta estación de verano, por esta situación de lluvias y los temas climatológicos que recientemente estamos viviendo, sino pues ya vienen arrastrando una demora de hace meses atrás, tal vez hasta años atrás, ¿no? Y es que, por ejemplo, puede contratarse una empresa para que realicen estos trabajos de infraestructura y puede, en efecto, la empresa estar realizándolos, pero si estas obras se demoran más de los plazos de ejecución previstos, si estas obras terminan costando más de lo que razonablemente deberían costar, si estas obras no se terminan de entregar para cuando debieran, hay una incidencia directa, no solo pues en bienes estatales, en recursos públicos que son mal utilizados, que son mal invertidos, sino también en el derecho a la educación, porque el que este colegio no se pueda completar en su ejecución, en su construcción, en su remodelación y ser entregado y puesto en funcionamiento de modo oportuno, incide pues directamente en el ejercicio de acceso y continuidad a la educación de cientos o miles de estudiantes. Y es una situación que lo estamos viendo ahora, que estamos justamente a pocos días en el tema nacional de inicio de clases en los colegios y en algunas instituciones privadas ya un par de semanas de iniciadas, ¿no? Entonces, vemos pues cómo actos de corrupción sí inciden, como ustedes mismos han podido evidenciar y mencionar, en, eh, en el ejercicio y en la vigencia de otros derechos, ¿no? Y si hablamos del derecho a la salud, pues pongámonos a pensar en infraestructura en salud, en hospitales cuya ejecución se demora, cuya construcción demora más de lo inicialmente previsto y por causas que no son, a veces, que no justifican siquiera esa demora, u obras que terminan siendo sobrevaloradas, o incluso también con la compra de medicinas, vemos que de repente un hospital, sea de la red del Ministerio de Salud o de los que administre salud, ¿no? Que está adscrito al Ministerio de Trabajo, y que tienen, pues, en el primero, con las facilidades que el Seguro Integral de Salud brinda, y en lo segundo, ¿no? Con un aporte que el empleador realiza en beneficio del trabajador para que puedan, en ambos casos, tener el acceso universal y gratuito a los sistemas de salud, y por tanto también a las medicinas que se puedan recetar, pero vemos regularmente farmacias desabastecidas, farmacias en las que no hay ni en el hospital del MINSA o en salud los medicamentos, a veces ni siquiera los elementales o los básicos que permitan pues que las personas puedan continuar con el adecuado tratamiento de acuerdo a lo que el médico les haya prescrito, ¿no? Y es que también el proceso, por ejemplo, de compra de medicamentos podría también estar eventualmente empañado por actos de corrupción y allí también vamos a ver que hay una afectación directa sobre el ejercicio y la vigencia del derecho a la salud.
Pues bien, una y otra situación, por ejemplo, ¿no? En lo que ahora puede ser más gráfico para ilustrar lo que estamos comentando. Tanto en derecho a la educación como en derecho a la salud, se genera obviamente un malestar ciudadano, y un malestar ciudadano que vemos se expresa, ¿no? Se expresa no solo tomando un colegio, no solo con padres de familia o ciudadanos, ciudadanas, protestando en las puertas del Ministerio de Salud o de Salud, y si hablamos del interior del país, donde es el gobierno regional el que tiene las facultades y las tareas ya transferidas y por tanto se encarga a través de su Dirección Regional de Salud, de la administración de todo el sistema de salud en el ámbito de su competencia territorial. Estas protestas pues no hacen más que también materializar o exteriorizar todo este malestar, indignación, fastidio, ¿no? Que la ciudadanía siente o sufre a causa de demoras en la ejecución de obras, en la entrega de colegios, falta de abastecimiento de medicinas u otras situaciones que puedan afectar en sus derechos y que son justamente producidos por acciones u omisiones que no configuran más que actos de corrupción. Y allí viene pues a resaltar lo que ahora estamos apreciando en pantalla, que son los conflictos sociales, ¿no? Vamos a distinguir, o mejor dicho, a referir que los conflictos sociales pues están siendo monitoreados a nivel estatal desde una unidad que está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, desde la PCM, por tanto, tenemos una dependencia con la que se hace el seguimiento a los conflictos sociales que se registran, se reportan a nivel nacional en nuestro país. Pero también tenemos una institución constitucionalmente autónoma, que es la Defensoría del Pueblo, que cuenta con una adjuntía de prevención de conflictos sociales y gobernabilidad. Y esta adjuntía emite mensualmente un reporte de los conflictos sociales que se registran a nivel nacional, ¿no? Vamos a ver y ustedes van a poder evidenciar cómo, por ejemplo, la data que comparte la PCM regularmente difiere y es menor en cuanto al número de conflictos sociales que los que reporta la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y esto se debe a varias razones, ¿no? Primero, a temas conceptuales, ¿no? Para la PCM, un conflicto social importa, involucra necesariamente algún acto o algún hecho de violencia. Para la Defensoría del Pueblo, en cambio, no, ¿no? Para la Defensoría del Pueblo, un conflicto social es más bien un proceso complejo en el que hay dos o más actores involucrados y en el que basta que solo uno haga una expresión de un malestar, de un interés, de una pretensión frente a otro actor que puede o no ser estatal. Eh, Esta manifestación de este disconfort es considerado para la Defensoría del Pueblo ya como un conflicto social. Obviamente no hay acto de violencia, pero lo considera conflicto porque hay una serie de elementos que se reúnen y que hacen que conceptualmente, pues, para esta institución se defina como tal. Y esa primera gran diferenciación entre existencia de violencia o no hace, pues, que haya una diferenciación entre ambos, ¿no? Entonces vamos a ver que los reportes que emiten ambas instituciones nunca coinciden en números, de hecho. Me voy a referir a los de la Defensoría del Pueblo, el último reporte que da cuenta de los conflictos sociales registrados en febrero de este año, ¿no? Y en este momento podemos apreciar justamente la evolución de conflictos sociales por cantidad, número de conflictos que ha identificado la Defensoría del Pueblo desde febrero 2023 a febrero 2024. Si vemos cómo hay pues una evolución en esta cifra, febrero
de este año, felizmente, en todos estos 13 meses de evaluación, ha sido el mes en el que se han registrado menos conflictos sociales respecto de los otros. Vemos inclusive que hay como eh, un pequeño descenso en el número de conflictos que en este año se venían presentando. De hecho, desde julio del año pasado a la fecha, estamos viendo un pequeño descenso, ¿no? 206 son los conflictos que este mes de febrero ha registrado la Defensoría del Pueblo. Si podemos avanzar, por favor. Vamos a apreciar ahora lo que les manifestaba hace un instante, ¿no? Y es que en la Defensoría del Pueblo el conflicto social, ¿no? Se ha conceptualizado siguiendo estas fases que no necesariamente todos los conflictos la siguen, ¿no? Y tampoco es lineal, ¿no? Es decir, podemos tener un conflicto que está en su fase temprana, que es como les decía hace un instante, un momento en el que de repente se expresa un desconfort, se expresa una pretensión, se expresa un reclamo de uno hacia otro actor y no hay aún medidas de fuerza, protestas pacíficas, menos aún hechos de violencia. Simplemente es el anuncio, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, anunciamos una movilización para tal día, ya tenemos entonces allí un conflicto en su fase temprana. Este conflicto podría escalar, ¿no? Podría escalar y podríamos tener de repente, en mi ejemplo, una movilización pacífica, que no implique daños a la propiedad pública ni privada, que no haya que no presente enfrentamientos con la Policía Nacional, ni mucho menos. Entonces, pero ya solo acto de protesta, solo hecho de salir a la calle nos evidencia un conflicto que está en su etapa de escalamiento. Se dice que está en crisis cuando ya se presentan hechos de violencia. Es decir, un conflicto puede pasar de su fase temprana a crisis a crisis directamente, claro que sí, si es que el acto de protesta pública o de toma de la calle se hace con hechos de violencia. Entonces, ese conflicto escaló hacia un momento de crisis directamente. Y puede también tener un momento de desescalamiento y llegar al diálogo. Les decía que no necesariamente siguen todas estas fases de modo lineal. Un conflicto puede presentarse o identificarse o reportarse y advertirse gracias a estos reportes mensuales de la Defensoría del Pueblo, y la autoridad competente para poder resolverlo puede tomar nota y decir, tengo una demanda ciudadana, los voy a invitar a la sede del gobierno regional de Junín, si fuese el caso, por ejemplo. Vamos a conversar con mi gerente regional de desarrollo social, con mi dirección regional de educación, mi director regional de salud, con quienes fuera. Entonces podríamos tener un conflicto que su fase temprana puede ir directamente a un momento de diálogo. Y ese conflicto, por tanto, nunca escaló, menos llegó a la crisis y por tanto tampoco tuvo un momento de desescalamiento en sus actos o hechos de violencia. Entonces, se pueden identificar estos distintos momentos en la conceptualización que hace la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales, pero podemos también concluir que no necesariamente un conflicto va a seguir todas y cada una de estas fases de modo lineal. Un conflicto podría, ¿no?, obviar alguna de estas y encontrarse, por ejemplo, en su fase temprana y pasar a diálogo, o encontrarse en su fase de escalamiento y pasar al diálogo, o estar en su etapa de crisis y pasar al diálogo, como también podría estar en su etapa temprana y pasar al diálogo, y en la mesa de diálogo no hay acuerdos, no se les brinda todo lo que pretenden los distintos actores que reclaman, que plantean sus requerimientos, y por tanto empieza la crisis o escala al nivel de violencia y llega un momento de crisis. Entonces no es lineal, son fases que se pueden ir presentando, no necesariamente en esa línea, pero que sí, digamos, para efectos académicos nos sirve conocer, porque no hace más que exteriorizar
ese fastidio, el reclamo o la indignación ciudadana por distintos hechos que ahora vamos a ver también, siguiendo la conceptualización que realiza la Defensoría del Pueblo en el tema de conflictos, eh, para poder entender cómo es que la corrupción afecta a derechos, incide directamente en mi economía, en la posibilidad de que salga de mi situación de pobreza, en la posibilidad de que yo pueda acceder a prestaciones de salud, en la posibilidad de que mis hijos, mis hijas puedan continuar siguiendo estudios y que su derecho de acceso y continuidad a la educación no se vean perjudicados, u otros. Seguimos, por favor, con la presentación. Gracias. Bien, en este reporte de la Defensoría del Pueblo, bueno, se han referido, como mencionaba hace un instante, 206 conflictos registrados en febrero de este año, de los cuales 126 conflictos pueden o deben ser resueltos o son de competencia o principal competencia de gobierno nacional, ¿no? Hablamos, pues, dentro de la estructura estatal, de todo aquello que comprende el poder ejecutivo fundamentalmente, ¿no? Presidencia del Consejo de Ministros, ministerios, organismos constitucionalmente autónomos también, entre otros, ¿no? Organismos del sistema electoral, entre otros. 56 de estos conflictos tienen, pueden o deben resolverse desde los entes del gobierno regional, ¿no? Los distintos gobiernos regionales que tienen ya muchísimas de las transferencias de las competencias que antes eran exclusividad de entes nacionales, transferidas, por tanto, tienen a su cargo temas de salud, educación, entre otros. 56 de estos 206 conflictos sociales reportados en febrero tienen, pueden o deben resolverse desde el gobierno regional. 17 desde el gobierno local. 4 en el Poder Judicial, 2 en el Poder Legislativo y organismos constitucionalmente autónomos, 1, ¿no? Entonces vemos pues cómo el Estado en sus distintos niveles de gobierno, nacional, regional y local, tienen pues casi el 90%, más del 90%, dentro de sus posibilidades para poder resolver los conflictos. Y hablamos solo de los que se han identificado en febrero de 2024 y vamos a ver también cómo los distintos temas que se presentan aquí también van a tener una incidencia directa, pues, del tema que estamos hablando, ¿no? Continuamos, por favor. Bueno, acá podemos apreciar gráficamente cómo está esta distribución porcentual, ¿no? De las competencias por nivel de gobierno en la atención y solución de estos conflictos sociales que reporta la Defensoría del Pueblo en este informe emitido, que da cuenta de los registrados en el mes de febrero de 2024, ¿no? Vemos que en efecto el gobierno nacional tienen más del 60%, sigue el gobierno regional con el 27% el total de conflictos reportados en este mes, y la competencia, pues, a este nivel para que se pueda atender y resolver. 8.3 en el gobierno local y bueno, ya Poder Judicial, Legislativo con 1.9 y un poco más de 1. Siguiente, por favor. Bien, y de estos conflictos sociales hemos visto la Defensoría, cómo los define, cómo los concibe, qué fases ha identificado, y veamos ahora, pues entonces, cuáles son los diversos tipos de conflicto social que la Defensoría del Pueblo conceptualiza y la Defensoría del Pueblo evidencia y reporta o da cuenta a través de estos reportes mensuales que emite, ¿no? Conflictos de tipo socioambiental, en el que está pues obviamente involucrado o en juego
el uso adecuado de los recursos naturales, ¿no? Están obviamente en juego recursos naturales, los asuntos de gobierno nacional, conflictos a nivel comunal, asuntos de gobierno regional, asuntos de gobierno local, entre otros, ¿no? Y menciono los primeros porque estos, una vez más, tienen también mucho que ver con eh, cada uno con el tema que nos convoca, ¿no? Y es que son también producidos por un inadecuado uso de los bienes y recursos del Estado por actos de corrupción fundamentalmente en estos distintos niveles de gobierno, ¿no? Tanto en regional, local, nacional, fundamentalmente, como algunos de los casos o ejemplos que hemos estado conversando, ¿no? En los minutos previos. Sigamos, por favor. Bueno, y este es el mapa de la conflictividad. Con esto termino con el reporte de la Defensoría del Pueblo del mes de febrero. La región marcada pues con rojo son las que presentan un mayor número de conflictos sociales en este reporte, mientras que las marcadas con el color naranja son las que presentan un número menor, ¿no? Entonces vemos así como es que en el mes de febrero se han estado presentando o distribuyendo los conflictos sociales en nuestro país, ¿no? Los que están en las regiones marcadas en rojo presentan de 20 a más conflictos sociales, las que están en naranja entre 10 a 19, ¿no? Y el resto del Perú tiene entre 1 a 9 conflictos sociales identificados. Vemos entonces cómo es que en febrero se han distribuido o se ha presentado el nivel de conflictividad o el número de conflictos sociales identificados por la Defensoría del Pueblo e incluidos en este reporte del mes de febrero, ¿no? Vemos que la región oriental está justamente como la más afectada, que presenta más de 20 conflictos sociales, y entre 10 y 19 eh, un par de regiones en la costa y básicamente regiones ubicadas en la sierra centro y sur de nuestro país, ¿no? Por los temas también que ya se han referido hace un instante, ¿no? Que son básicamente conflictos socioambientales o conflictos por asuntos de gobierno nacional, regional y local, ¿no? Que involucran pues a ministerios, a gobiernos regionales y a los gobiernos locales, municipalidades provinciales y municipalidades distritales también. Siguiente, por favor. Muy bien, ya hemos repasado un poco estas encuestas ciudadanas que reportan a la corrupción como uno de los principales o graves problemas que enfrenta nuestro país. Hemos repasado un poco también el reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, en el que muchos de estos se presentan justamente, muchos conflictos se dan justamente a causa, pues, de actos de corrupción que la ciudadanía reclama, que hace que la ciudadanía misma proteste y pueda, pues, por supuesto, darse y presentarse estos hechos de corrupción. Pero bien, ya entrando un poco a temas de definición. Repasemos algunos conceptos que al respecto distintos entes nacionales e internacionales, ¿no? Se han permitido respecto al tema que nos ocupa. Y tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos señala que la corrupción es un fenómeno que afecta a derechos humanos en su integridad. Y es que, como ya lo hemos visto también, no solamente hablamos de un uso inadecuado de bienes o recursos públicos, sino también hablamos de que estas acciones u omisiones tienen una incidencia directa también en la vigencia y en el ejercicio de otros derechos, ¿no? Incluso, y lo dice la misma Corte,
en el denominado derecho al desarrollo. Y es que, en efecto, una obra de infraestructura que puede permitir que ciudades o pueblos alejados del país no solo se interconecten con otras ciudades, sino que además eso pueda ser un motor para impulsar actividades de comercio u otras que van a ir en beneficio directo de las ciudades beneficiadas con tales obras, van a haber postergado esta posibilidad de desarrollo si es que se presentan evidentes actos de corrupción, si es que se presentan obras que son sobrevaluadas, porque así la obra se concesione, la obra se ejecute dentro de los plazos y la obra se ponga en funcionamiento en el momento o en la fecha estimada para ello, aun cuando eso sea así, el solo hecho de que una obra vial, por ejemplo, esté sobreestimada, esté sobrevalorada, va a implicar que ese recurso de más, ¿no? Esos soles, esos miles o millones de soles de más que se pagó de modo indebido por esa obra, no puedan ser luego utilizados en otras obras de infraestructura o en otras obras de desarrollo social que puedan necesitar esa u otra población. Entonces vemos cómo, aun cuando una obra siga todos esos parámetros, se ejecute, se entregue y esté operativa al 100% conforme se espera de la misma, el solo hecho que esté sobrevalorada y que el Estado haya terminado pagando de más por aquella, hace pues que haya también una incidencia negativa en el ejercicio y la vigencia de otros derechos porque pueden haber otras tantas obras que no se van a poder ejecutar o que no van a poder contar con la disponibilidad de ese recurso precisamente por haber estado la primera de ellas sobrevaluada o sobrevalorada. Entonces, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se debilita la gobernabilidad y las instituciones. Se fomenta la impunidad, se incrementa la desigualdad y se menoscaba el Estado de Derecho, justamente por lo que estábamos conversando, ¿no? Y este fenómeno de corrupción incide en derechos humanos, afecta directa e indirectamente en derechos humanos. Ya ustedes también han advertido varios de ellos en los que hay una incidencia negativa. Y no solo eso, sino también debilita la gobernabilidad, porque eso hace obviamente que haya un cuestionamiento y un desconocimiento de repente también a, a las mismas autoridades. Y a las mismas autoridades que son justamente, pues, elegidas o que son puestas en el cargo vía elección popular, ¿no? Es decir, a un alcalde, etcétera, o a un gobernador regional a quien la misma población o los mismos vecinos de ese distrito, de esa provincia o de esa región los han elegido, los han sentado en el cargo donde están para que precisamente puedan representarlos y ejecutar de la mejor manera el encargo que han recibido, ¿no? Pero hay un debilitamiento de la gobernabilidad, incluso de las instituciones y de la democracia, cuando no hay una adecuada prevención y tampoco control o represión de actos de corrupción, como vamos a ver en las sesiones siguientes también. En consecuencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirma la importancia que tiene la lucha contra la corrupción para garantizar el goce de los derechos humanos, ¿no? Lo hemos estado mencionando ya a lo largo de la clase, la vigencia y el ejercicio de derechos, el goce de estos derechos humanos, cuya efectividad depende justamente de las políticas y del presupuesto público para que puedan ser puestas en práctica, para que puedan ser materializadas y para que puedan también ser tangibles y estar al alcance de todos y de todas. Continuamos, por favor. El Banco Mundial. ¿Cómo define ahora el Banco Mundial a los santos hechos de corrupción? El Banco Mundial nos dice que es el movimiento o desvío de fondos derivados de actividades ilícitas que detrae recursos destinados a necesidades sociales, lo que incide en el incremento de la pobreza y la desigualdad. Recordemos la primera encuesta que les mostraba, ¿no? Uno de los principales problemas
partiendo que el primero es la corrupción, la ciudadanía identificaba como la pobreza, precios altos, ¿no? Vemos entonces pues que este problema que la ciudadanía identifica como uno de los principales que aqueja a nuestro país, también pues viene a ser consecuencia de el primero que han identificado, que es el de la corrupción. Y es que justamente estas actividades ilegales, estas actividades prohibidas, estas actividades ilícitas, van a ir en desmedro de la economía estatal, de los recursos destinados a atender estas necesidades sociales. Hablamos, pues, y ya ustedes también lo han identificado, temas de salud, temas de educación, por ejemplo, y eso hace, pues, que esta brecha de pobreza no se acorte, sino más bien se mantenga o incluso se agriete aún más. Y la desigualdad, obviamente, también se ve allí incrementada a causa, pues, de estos actos indebidos. Explicados en términos de contratación pública, nos dice el Banco Mundial, cada sol que se desvía en adendas ilegales con el propósito de inflar el valor de una carretera es un sol menos para construir más caminos vecinales o para el fortalecimiento estatal en zonas alejadas de las principales ciudades. Y es que lo hemos comentado también hace un instante, ¿no? No basta con que una obra X se ejecute, sea puesta en operación, sea entregada y esté ya operativa y al servicio de la ciudadanía. Eso en principio podría evidenciar una buena, una aceptable gestión y uso de los bienes y recursos públicos. Pero si esta obra, sea cual fuere, está inflada, si esta obra está sobrevaluada, ese recurso adicional que pagó justamente este costo de más, este costo indebido, este costo mayor, que no debió pagarse, pero que por actos de corrupción se terminan pagando o asumiendo, son recursos que ya no van a poder ser utilizados en otras obras que también son de necesidad social y que también van a ir o pueden ir a atender las distintas demandas sociales o demandas ciudadanas. Siguiente, por favor. Para la Defensoría del Pueblo, ¿no? Mencionábamos ya algunas instancias internacionales. La Defensoría del Pueblo, que es un organismo constitucionalmente autónomo, creada por nuestra Constitución de 1993, cuyo mandato constitucional es la eh, defensa de los derechos ciudadanos, para lo cual supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Para la Defensoría del Pueblo, corrupción es el mal uso del poder público en procura de obtener una ventaja o beneficio indebido para quien actúa o para terceros, que genera restricciones para el ejercicio de los derechos fundamentales. Y una frase que regularmente utiliza esta institución cuando habla del tema, cuando realiza acciones de supervisión en el tema, cuando da cuenta de resultados de sus supervisiones o recomendaciones en el tema, y que creo que grafica bastante bien lo que estamos conversando y abordando esta noche, ¿no? La corrupción nos roba derechos, ¿no? La corrupción nos roba derechos, es la premisa, me quedo con la frase y creo que se ajusta perfectamente a lo que ya venimos conversando respecto de actos de corrupción y sus consecuencias, ¿no? Y sus consecuencias. Adelante, por favor. Bien, pero la corrupción no es pues un tema de ahora, de los gobiernos de turno. Si hablamos de gobiernos locales, municipalidades provinciales, distritales, o gobierno regional, ¿no? Los gobiernos regionales que han asumido las nuevas autoridades electas
sus cargos el 1 de enero del 2023, ¿no? Tiene un poco más de un año en sus cargos. No es pues un tema que sea propio o exclusivo de las nuevas administraciones, sino es más bien un problema que venimos arrastrando históricamente, ¿no? Históricamente también pues hay varias situaciones o diversos factores que han favorecido, y tal vez en la actualidad también vienen favoreciendo, la posibilidad de que se puedan desarrollar estos actos o hechos de corrupción, ¿no? Podemos mencionar el primero de ellos, el contexto dictatorial o autoritario del régimen gubernamental de turno, ¿no? Hay una obra, hay una obra muy interesante que es un trabajo del historiador Alfonso Quirós, Historia de la corrupción en el Perú, ¿no? Es una publicación, es un estudio de lectura les recomiendo y, digamos, algunos de los temas que ahora vamos a comentar están justamente extraídos de este estudio, ¿no? Cuando Quiroz habla, por ejemplo, del contexto dictatorial o autoritario del régimen gubernamental de turno, ¿no? No hace más que pues referirse a que la alta concentración del poder, ¿no? La concentración del poder en un grupo muy pequeño, en un grupo muy eh, reducido, versus el nulo o muy escaso sistema de control de poderes. Esta situación, ¿no? Esta situación, esta antagonía, pues, es un factor que favorece y que puede facilitar, digamos, la posibilidad de que se cometan actos de corrupción y que no haya, pues, un adecuado sistema que lo prevenga, que lo controle, menos que lo reprima. ¿Cuándo es más evidente? Justamente, pues, cuando no vivimos propiamente o en una mayor situación de democracia, sino más bien estamos pues en un contexto o dictatorial, ¿no? Dictatorial o autoritario. Y es que esto se caracteriza también pues porque el poder, como reitero, se concentra en un grupo muy pequeño, ¿no? Y de esta manera pues se exime y se evitan de los controles gubernamentales y de un sistema también de control debilitado, ¿no? Un sistema debilitado que no está pues a la altura o en la posibilidad de poder realizar este adecuado equilibrio de poderes. Y lo vamos a ver ahora con el estudio que en su momento comentaba de Ipsos para el grupo Idea Internacional. Si avanzamos, por favor, en la presentación. Bien, y es que en este estudio un detalle muy interesante que quiero compartir con ustedes y es el índice de tolerancia al autoritarismo, ¿no? Hemos vivido regímenes dictatoriales, regímenes en los que no ha primado necesariamente democracia a lo largo de nuestra vida republicana en sus distintos momentos, pero no es un problema o un factor exclusivamente histórico, sino más bien uno que de pronto aún tenemos vigente y ciertamente latente, ¿no? Y este estudio de Ipsos para Idea Internacional creo que lo grafica también. El índice de tolerancia al autoritarismo. Cerca de la mitad de los peruanos, un 44%, muestra una tolerancia hacia las formas de autoritarismo consultadas. Esta inclinación es mayor entre los peruanos de Lima, las regiones del centro y norte y aquellos con educación básica. Es decir, ¿no? Y lo vamos a ver con
con las láminas siguientes, que hay aún, ¿no?, un porcentaje muy elevado de tolerancia al autoritarismo, ¿no? Y esto se va a explicar con lo siguiente. Si avanzamos, por favor. Entonces, tenemos que un porcentaje muy elevado, el 44%, tiene tolerancia al autoritarismo, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por qué, no? ¿Por qué preferiríamos o por qué se prefiere desde la ciudadanía peruana un gobierno autoritario, ¿no? ¿Por qué se prefiere a un gobierno autoritario? La pregunta en el estudio de Ipsos planteada así: ¿en qué circunstancias preferiría un gobierno autoritario sobre un gobierno democrático? Las respuestas: cuando los líderes democráticos hacen un mal trabajo. Es decir, una percepción de que un líder elegido democráticamente y en ejercicio democrático del poder esté haciendo un mal trabajo, para el 27% del grupo encuestado, es la razón suficiente para que éste pueda ser reemplazado por un gobierno autoritario. 24% de los encuestados dicen que en situaciones de alta inseguridad ciudadana, y esto recordemos también con las primeras encuestas mostradas como uno de los principales problemas, el segundo en realidad, que afecta a nuestro país. Cuando los servicios públicos no funcionan, es decir, hablamos del servicio de educación, el servicio de salud, y obviamente si no funcionan es porque hay posibles o evidentes actos de corrupción que hacen que no se tenga un adecuado suministro de medicinas, que no se contrate a los profesionales idóneos o competentes para los cargos, eh, que no tengamos una adecuada infraestructura en salud o educación, entre otros. Durante periodo de crisis económica intensa, el 21%, o para combatir la corrupción del Estado, 20%, es decir, frente a un líder democrático que hace un mal trabajo, que no responde a la ciudadanía con una adecuada prestación de servicios públicos y que además evidencia actos de corrupción, es suficiente para que 1 de cada 4 peruanos prefiera un gobierno autoritario, aun cuando ello implique sacrificar un gobierno democrático de turno. Por estas razones, ¿no? Y una fuerte, combatir la corrupción del Estado, que puede generar una inadecuada prestación de servicios públicos, que obviamente incide en un adecuado servicio de seguridad ciudadana para los habitantes de nuestro país. Y obviamente esto, como muchas personas han respondido, 27%, como vemos en la encuesta, cuando los líderes democráticos hacen un mal trabajo. Entonces, esto hace, señores, que se prefiera que 1 de cada 4 peruanos pues prefieran a un gobierno autoritario por sobre uno democrático. Si avanzamos, por favor. Robert Klitgard, en su obra Controlando la corrupción, nos presentaba una fórmula siguiente. C es igual a M más D menos A, que no quiere decir otra cosa que la corrupción se favorece cuando existe un monopolio, entendamos como monopolio a una concentración de poder, más discrecionalidad y menos transparencia, ¿no? Bueno, transparencia, accountability, por su sigla en inglés, es la fórmula que Klitgard nos plantea en esta obra. La corrupción se favorece cuando existe monopolio, concentración de poder, más discrecionalidad y menos transparencia. Es decir, vemos cómo se reúnen los factores que propician, ¿no? Propician los hechos o los actos de corrupción.
Continuemos, por favor. Bien, mencionábamos hace un momento como uno de los factores que inciden también pues en o que han favorecido la corrupción al contexto dictatorial o autoritario del régimen gubernamental de turno, y hemos visto también con el estudio de Ipsos que eh, hemos apreciado hace un instante que la ciudadanía preferiría o privilegiaría un gobierno autoritario por uno democrático, cuando justamente ve que hay actos de corrupción que inciden en una inadecuada prestación de servicios públicos como salud, educación, entre otros, y evidencian pues un mal trabajo de sus gobernantes democráticamente elegidos y de turno. A ello se puede sumar un factor adicional, ¿no? Que son los patrones o prácticas recurrentes comunes, ¿no? Y es que a lo largo de la historia peruana hemos podido apreciar y observamos una práctica extendida, grave y también recurrente, ¿no? De distintos actos ilícitos. Hablamos de cohecho, tráficos de influencias, colusiones en contrataciones estatales, etcétera. No voy a entrar en más detalle legal acá porque vamos a tener una sesión donde exclusivamente podamos desarrollar cada uno de estos. Hablamos básicamente de ilícitos penales, cómo se tipifica desde el derecho penal de distintas situaciones, acciones o omisiones que implican actos de corrupción. Pero uno de estos patrones extendidos, una de estas prácticas extendidas, graves y sobre todo recurrentes, es el llamado patronazgo, ¿no? El patronazgo no solo civil, sino también en su momento un patronazgo civil-militar o un patronazgo político. Yo quisiera ahora detenerme una vez más y poder preguntarles qué entendemos o qué ideas se nos puede venir en este momento cuando hablamos como una práctica recurrente común que favorece nuestra corrupción a lo largo de nuestra historia, y por supuesto también la historia vigente, a esto que se llama en esta obra de la historia de corrupción en el Perú como el patronazgo. Quisiera por favor aquí invitarles a participar y que me comenten qué entendemos por patronazgo. A ver, mientras alguien más se anima o a comentar o a escribir, voy leyendo algunos mensajes que han dejado los compañeros en el chat. Buenas tardes, si bien es cierto, se ven más actos de corrupción en el sector público, en el ámbito privado lo hay. No, en el ámbito privado también lo hay. Es cierto, es cierto. Vamos a desarrollar, como mencionaba también más adelante, la distinta normativa eh, que regula tanto estas acciones de control gubernamental, Sistema Nacional de Control a través de la Contraloría General de la República, pero también desde el ámbito penal, ¿no? Y desde el ámbito penal, donde también, pues, la distinta casuística presentada nos está evidenciando y nos está mostrando cómo también el sector privado ha formado parte de, ¿no? Cómo también el sector privado puede haber favorecido pues estos actos de corrupción. Y de hecho que hay también responsabilidad penal que les alcanza, ¿no? Si bien hablamos de personas jurídicas, hay todo un desarrollo legislativo y normativo y jurisprudencial sobre la responsabilidad penal que alcanza a la persona jurídica. Obviamente no a la empresa como tal, pero sí a las personas
que actuaron en su representación o que tenían el poder de decisión y actuaron en su representación eh, en desmedro de los intereses estatales. Byron Arévalo, si bien es cierto hay bastante corrupción en el sector público, poder judicial. Sí, en efecto, ¿no? De hecho, dentro de las instituciones que tienen la menor confianza o las que generan mayor desconfianza, se ubican, ¿no? El Poder Judicial, Congreso, Policía Nacional, lamentablemente también, y es verdad, o sea, hay una percepción ciudadana de posibles actos de corrupción o evidentes actos de corrupción, como en su momento también vamos a abordar con algunos casos ya más concretos. Gracias, Byron. Sigma ASEC Pro. El ISO 37001 antisoborno se está aplicando en el sector público y privado. ¿Qué empresas los están aplicando actualmente en el Perú? Muy buena pregunta. Le agradezco, la verdad, que nos haya escrito y planteado este interrogante por este medio, Sigma. En este momento, respecto a este ISO en concreto, no tendría una respuesta específica. Me comprometo a poder revisarlo y en la clase siguiente poder darte una adecuada contestación para no dejar el tema en el aire y no dejar el tema mucho menos pendiente o sin atender, ¿no? Yo estoy tomando nota ahora mismo para poder revisarlo con mejor detalle y poder absolver su inquietud en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Bien, ¿alguien se anima a comentarnos o a compartir con nosotros qué es lo que entiende por patronazgo? Seguro que todos tienen una idea de lo que es o seguramente saben lo que es, pero tal vez con esta acepción no la identifican. Pero vamos, los invito a que puedan ahora comentarlo, ¿no? Si pueden abrir sus micros, no sé si lo pueden hacer, o en todo caso a través del chat, si tienen alguna dificultad para poder comentarlo ahora en clase, el chat, o si pueden mencionarlo, levanten la mano o abren sus micros, yo los escucho. O podría de repente yo preguntarles, de paso me aseguro que están aún despiertos. Mm, Sara Pimentel, ¿nos escucha Sara? Sí, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sara? Buenas tardes. Cuéntanos, por Bien. favor, ¿qué idea se te viene en la mente o cómo entiendes tú este llamado patronazgo? Como si fuera un líder, ¿no? Alguien que está, es el jefe, el máximo, ¿no? De la corrupción, algo así, ¿no? Porque dice civil, militar, que se halla en estos sectores. Ajá, como un jefe, como un líder, ya, algo hay de eso. Gracias. ¿Alguien más? Oscar Flores, ¿nos escucha Oscar?
o Sigma de repente. ¿Cuál es su nombre, perdón, Sigma? Yo lo veo como Sigma Asecpro. Si tiene problemas con el audio, puede escribir en el chat también, no hay problema. Buenas noches, profe, dígame. ¿Cómo está, Oscar? Muy buenas noches. Si por favor puedes compartir con nosotros qué entenderías tú cuando se habla del patronazgo. Si tiene algún inconveniente con el audio, Oscar, tal vez lo pueda escribir en el chat. Mientras, puedo invitar a alguien más a que también nos comparta su opinión sobre esto. Tal vez a Nicole Arevalo. Bueno, según lo que entiendo ahí es hacer de manera ilegal, ¿no? El tema de lo que es las contrataciones es del Estado. Por ejemplo, a veces hay contratos del Estado y la gente a veces para poder ingresar dentro de esos contratos hace como una especie de pagos, ¿no? Como para que salgan beneficiados. Gracias, Oscar. Sí, sí, de hecho lo que han estado manifestando sus compañeros, ¿no? Se aproxima mucho a esta acepción o conceptualización de patronazgo que este autor, Alfonso Quirós, describe o detalla en su obra sobre la historia de la corrupción en el Perú, ¿no? Y es que, a ver, perdón, alguien más está comentando en el chat. A ver, dice Sigma ASEC Pro. No tengo audio, pero patronazgo, bien creo de patrón, civil, militar, cívico, militar o político, como dice, como patrón. Gracias, Sigma. Si nos escribe su nombre, por favor, para poder referirme a usted con mayor propiedad. Gracias. Luis González. Gracias, Luis. Byron levantó la mano. Adelante, Byron. Hola, sí, buenas noches. Perdón. Perdón, Nicole, sí. Adelante, te escuchamos. Compártenos, por favor, con todos qué opinas, qué piensas tú que es el patronazgo. Lo que entiendo del patronazgo es de la lógica general de algo de cliente dirigido a la clase media, o sea, es similar a lo que se enfoca en los sectores populares, ¿no? El votante entrega su voto a una autoridad y esto, bueno, devuelve un favor hoy a las clases medias, ¿no? Que son vulnerables a la oferta de bienes por los empleos públicos y los que son apetecidos. Muchas gracias, Nicole. Sí, sí, de hecho, cada uno de ustedes ha ido acertando con algún elemento con el que el autor construye su conceptualización de lo que en su obra él llama el patronazgo, ¿no? Y es que en su obra eh, el autor entiende o define o nos presenta el patronazgo como aquella situación en la que una alta autoridad gubernamental, puede ser un funcionario, un servidor público, una autoridad democráticamente electa o electa por voluntad popular, eh, esta autoridad, este funcionario, traslada al ámbito de la administración pública a un séquito de familiares, es decir, emplea, incorpora a la administración pública a familias o amigos de confianza, personas cercanas o allegadas, con el propósito no solo pues de mantener formas de dominio político sobre el poder que ejerce, sino también formas de aprovechamiento económico de los recursos públicos que en la práctica administran, ¿no? Porque estas personas o este grupo de personas, este séquito que ingresa a la administración gracias a este patrón, gracias a este funcionario, gracias a este
a esta nueva autoridad de repente elegida popularmente, estas personas entonces que ingresan a la administración de modo indebido, aceptan vincularse al entorno de esta autoridad, obviamente no solo para ofrecerle sus servicios y de paso su fidelidad, sino también pues a cambio de asegurarse el logro de cierto ingreso, cierta fortuna, dice el autor, con el ejercicio del cargo que van a ostentar gracias a este ingreso indebido procurado por el patrón que los llevó, ¿no? Entonces, es así como un funcionario designado mantiene pues a un grupo de personas que ingresan indebidamente, pero que le son cercanas, ¿no? La concepción inicial del patronazgo tiene que ver con familia, amigos o personas de mucha confianza, personas muy cercanas. Cuando ya se van presentando formas diversas, es que, y por ello lo pongo entre paréntesis, es que hablamos del patronazgo civil, ¿no? Del patronazgo civil, militar y político, porque como también lo han referido, ¿no? En el político, por ejemplo, se presenta mucho cuando una autoridad electa ya no incorpora a la administración o facilita de modo indebido el ingreso a la administración pública a familiares o amigos, sino más bien a personas que militan en el partido, en el movimiento político que lo llevó al poder, o que han aportado, apoyado o beneficiado en la campaña, por ejemplo, con la expectativa, y ahí entra también el sector privado, por supuesto, apoyan la campaña, y hablamos de patronazgo civil, por ejemplo, cuando una empresa apoya a uno, dos, tres más candidatos que tienen la mejor expectativa de poder llegar al poder, porque una vez que cualquiera de ellos lo ostente, van a empezar pues a cobrarle esos favores económicos que en su momento han recibido, ¿no? Hablamos del político cuando les mencionaba un partido X llega al poder y ya no es a la familia o a los amigos a quienes favorece con un ingreso indebido a las líneas del Estado, sino son a las personas del partido, sean militantes o sean personas que han de repente brindado su apoyo en campaña, ¿no? Hablamos de ciudadanos, ciudadanas, militantes fundamentalmente, que por el partido que llevaron al poder terminan luego cobrándoles el favor para que puedan ser beneficiados con algún puesto de trabajo, ¿no? Y esto es una situación que en la práctica la podemos haber visto con mucha mayor, graficado de repente de la mejor manera en los primeros meses del año 2023, cuando teníamos nuevos alcaldes, nuevos gobernadores regionales y teníamos equipos técnicos, entre comillas, que se iban conformando, ¿no? Hablamos pues de los puestos de confianza, los puestos claves técnicos, las gerencias, las direcciones, que si bien son de libre designación, que son cargos de confianza, también cierto es pues que ello no significa que la autoridad que tiene esa potestad de la libre designación pueda poner en el cargo a cualquiera solo por el hecho de pertenecer o ser un miembro integrante activo más del partido que lo llevó al poder, sino que hay una serie de condiciones o requisitos académicos y técnicos que tienen que cumplir para que puedan ostentar debidamente el cargo. Pero les decía que lo veíamos con mayor evidencia y de un modo mucho más gráfico en los primeros meses, porque luego de designados y de armado, pues el equipo técnico que va a acompañar a un alcalde, un gobernador regional en su gestión, hemos visto, ¿no? Vamos a ver, a diversos ciudadanos, ciudadanas que han apoyado esa campaña, haciendo cola prácticamente en la sede de la administración y dejando sus documentos, dejando su currículum, dejando sus papeles, dejando su sobre, dejando su folder manila, y dentro de las administraciones probablemente con alguna o algunas personas encargadas de recepcionarlos y ver
cómo los coloco, dónde los coloco, por cuánto tiempo los coloco, ¿no? Entonces, estas situaciones, con estos distintos factores y elementos que cada uno de ustedes ha ido identificando, es pues lo que el autor en su obra describe como patronazgo, ¿no? Civil, cuando por ejemplo tenemos a empresas privadas que apoyan campañas con la expectativa de poder recoger o recibir una vez llegado el partido al que apoyaron al poder, la devolución de ese favor y poder cobrarles el favor y ser beneficiados con obras u otros. Civil y militar, más bien hablamos cuando hemos vivido, ¿no? Y esto ya más bien es un tema histórico, ya más bien cuando hemos vivido situaciones en las que son las Fuerzas Armadas las que han ostentado pues el poder a través de la forma que en su momento se dio para que puedan llegar al mismo, ¿no? Y hay, tal vez allí también, un favorecimiento, o hubo en su momento, un favorecimiento para que puedan darse o ubicaciones claves, o puedan darse, tal vez, designaciones o incluso ascensos a personal militar que tal vez en su momento no le correspondía, o haciéndolo en desmedro de a quien sí efectivamente le correspondía, ¿no? Y a nivel político, como también lo han mencionado, ¿no? Gente del mismo partido que es beneficiado con puestos en los distintos estamentos del Estado, en los que puede, por supuesto, la autoridad electa colocarlos, atendiendo fundamentalmente a su filiación política, ¿no? Y es que a lo largo de la historia peruana hemos visto esta práctica extendida, grave y recurrente, ¿no? Ya mencionamos, se ha presentado una comisión de distintos hechos ilícitos que en su momento vamos a poder eh, repasar con, con mayor, con mayor tiempo y con mejor detalle. Continuamos, por favor. ¿Cómo superamos entonces, y cómo poder superar entonces el peso histórico de la corrupción sistémica en el Perú, ¿no? Vemos que hay prácticas extendidas, recurrentes y graves que se han venido presentando y que incluso ahora, como vamos a repasar en su momento, también las seguimos padeciendo. Y es que la reacción y combate contra la corrupción sistémica de los años 90, por ejemplo, ¿no? Tuvo cierta particularidad, dado que generó un amplio consenso en las distintas instituciones que están involucradas tanto en la investigación como en la represión de la corrupción. Y la pregunta, ¿y cómo superamos entonces esto? ¿No? Ya hemos tenido un momento que el autor describe muy bien luego de lo vivido en los años 90, y es que contar con funcionarios públicos competentes, probos y honestos parece ser una de las respuestas a la interrogante que se está planteando ahora, ¿no? Continuamos, por favor. Mencionabas hace un instante, ¿no? La corrupción nos roba derechos. Ese es el eslogan de la Defensoría del Pueblo, que ahora lo tomo y lo repito. Corrupción nos roba derechos, pero ¿qué tanto nos roba? Si lo queremos cuantificar, podemos referirnos a esta obra, ¿no? El cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú, una aproximación exploratoria. Este es un documento, ¿no? Que se trabaja por estos autores en el año 2020, que toma en cuenta información o analiza información del año 2019, y es un estudio que encomendó la Contraloría General de la República. Y este estudio concluyó, de modo muy sucinto, les refiero, que el costo de la corrupción y la inconducta funcional en el año 2019 superó los 23.000 millones de soles. Es lo que costó la corrupción al Perú en el año 2019. 23.000 millones de soles. Y si queremos tener una idea de cómo esto ha impactado o impacta o impactó en nuestra economía, ¿no? O en lo que se pudo haber hecho con ese dinero, pues tenemos acá un par de claros ejemplos que van a graficarlo mejor. ¿Qué hubiéramos podido hacer con ese monto? 23.000 millones de soles. Hubiéramos podido aliviar el 88% de la brecha de infraestructura del sector salud. Miren ustedes entonces cómo si hay una afectación directa en derechos humanos. 23.000 millones de soles pudo haber servido
para aliviar 88% de la brecha de infraestructura del sector salud. O con estos 23.000 millones se pudo haber cubierto el 100% de la brecha de infraestructura de largo plazo, pero ni siquiera con los 23.000 millones íntegros, sino solo con una cuarta parte de ese monto. Es decir, con 5.750 millones se pudo haber cubierto el 100% de esta brecha en infraestructura de largo plazo. Vemos entonces, señores, aquí con números y cifras, con un estudio que la Contraloría en su momento contrató y que se presentó en el año 2020, ¿cuál es el costo de la corrupción en el Perú? Cómo estos miles de millones de soles que se desvían, que sirven para pagar obras sobrevaluadas, sobrevaloradas, infladas, tienen una incidencia negativa y miren ustedes qué es lo que se pudo haber hecho con ese dinero. Con esos 23.000 millones de soles, cubierto casi el 90% de la brecha en infraestructura del sector salud. Continuamos, por favor. Bien, creo que estamos ya también llegando a la hora, así es que voy a referirme muy rápidamente a los últimos puntos que en esta presentación he contemplado. Frente a esto, entonces, señores, prevención y controles estatales, ¿no? Vamos a desarrollar en la siguiente clase temas de prevención a través, pues, de la participación ciudadana, ¿no? Los mecanismos de participación ciudadana como un acto puro y muy bueno y eficiente, sobre todo también para prevenir actos de corrupción. Pero desde el Estado, ¿no? Desde el Estado. Prevención y control estatales, ¿no? El control gubernamental, básico y necesario frente a toda esta situación de corrupción que afronta el país, ¿no? La supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública. Ese es el control gubernamental. Supervisar, vigilar, verificar actos y resultados de la gestión pública, es decir, uso adecuado de los bienes y recursos del Estado. La inconducta funcional también puede darse por la falta de eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia en el uso de los recursos públicos. Y es que, como ya hemos mencionado hace un instante también, no basta pues que la obra se haya ejecutado, esté operativa y al servicio de la ciudadanía. Si esta obra se sobrevaluó, tenemos allí un monto de dinero, recurso público, recurso estatal que pudo haber servido, por ejemplo, según el estudio que contrató Contraloría y que se publicó en el 2020, pudo haber aportado para cubrir una brecha en infraestructura de salud u otras demandas sociales. Continuemos, por favor. Este control gubernamental, entonces, está dado sobre algunas entidades o las entidades que están justamente sujetas a este control por parte del Estado, ¿no? Ya hablamos básicamente del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Como la Defensoría del Pueblo, el BCR, el Ministerio Público, organismos reguladores, hablamos del organismo supervisor de la inversión en energía y minería, los INERMIN, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, la SUNAS, el organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones, OCIPTEL, el OCITRAN, ¿no? Que es el regulador de la infraestructura en transporte público, entre otros. Las entidades de los gobiernos regionales, todos los gobiernos regionales a nivel nacional, los gobiernos locales, municipalidades provinciales, municipalidades distritales también, las empresas del Estado y las empresas privadas no gubernamentales y entidades internacionales exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciban o que administran, ¿no? Todas estas entidades están sujetas al control gubernamental que hemos estado refiriendo hace un instante. Si continuamos, por favor. Todas estas entidades entonces están sujetas a este control gubernamental y la base jurídica, la base legal que sustenta ello está dado pues en partiendo de la Constitución Política del Perú, pero también tienen un desarrollo un tanto más específico en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, la Ley 27.785, y en las normas generales de control gubernamental. Todo este cuerpo legislativo lo vamos a desarrollar en una sesión posterior
con mejor detalle. Ahora solo quiero presentárselas para que tengamos la idea y estemos ahora claros en que hay un control gubernamental, hay un control estatal, este sistema de control es orgánico y tiene esta base normativa. Partimos desde la Constitución como primera norma de nuestra nación y tenemos además una ley orgánica y otras normas complementarias que también vienen a regular esta potestad de control desde el Estado. Y ya para finalizar, si continuamos por favor, quería compartir con ustedes al término de esta sesión de hoy algunos casos muy específicos de acciones de control que se han venido llevando a cabo por parte de la Contraloría General de la República, que vienen pues a evidenciar o a graficar también mejor eh, esta potestad, que es de la Constitución y desarrollada por la Ley Orgánica, que he referido hace un minuto, tiene esta institución como ente rector del sistema de control gubernamental. Por ejemplo, acá, ¿no? Contraloría inhabilita funcionario del gobierno regional de Junín por irregularidades en obra de carretera departamental. Sí, seguimos, por favor. En este caso, el órgano sancionador de la Contraloría General de la República impuso una sanción de 4 años y 6 meses de inhabilitación para el ejercicio de la función pública en contra de un funcionario del gobierno regional de Junín por irregularidades cometidas en la obra de mejoramiento de una carretera, ¿no? Esta carretera que une las provincias de Jauja y Tarma y que ocasionaron un perjuicio superior a los 673.000 soles, es decir, poco más de medio millón de soles. Seguimos, por favor. Derecho a la salud, ¿no? Hospital El Carmen, Contraloría, no hay equipos médicos, Hospital El Carmen adquirido por el GORE Junín, el Gobierno Regional de Junín también. Seguimos, por favor. En este caso, hablamos de un hospital en construcción en Huancayo, que fue materia de una acción de supervisión por parte de la Contraloría, en la que diversos equipos que debían estar allí presentes físicamente, simplemente no está. Es decir, la Contraloría hizo su supervisión y los equipos no aparecieron por ningún lado. Y eso no fue todo, sino que además de ello, habían otros tantos equipos que sí se encontraron, que estaban allí, pero que terminaban no estando o no resultaban operativos. Es decir, tenemos un grueso de equipos que nunca aparecieron, que debían estar en esa infraestructura al servicio de la ciudadanía de Junín y que nunca se encontró. Y los que se encontraron simplemente no podían estar o no iban a estar operativos, no iban a servir para el propósito para el cual fueron comprados. Siguiente, por favor. Este es un caso ya más bien en Lima, ¿no? Y esto es un tema que sufrió la actual gestión municipal respecto de la saliente, ¿no? La entrante del 2023 respecto de la saliente que concluyó su mandato el 2022, y es que la Contraloría advirtió que el gobierno edil, el que terminó su mandato el 2022, no transfirió 93 millones de soles a municipios distritales de Invermed. Siguiente, por favor. Esta auditoría de la Contraloría permitió detectar que la gestión que concluyó su mandato el 2023, el 2022, incumplió con transferir más de 93.7 millones, casi 94 millones de soles a las municipalidades distritales y al Fondo Metropolitano de Inversiones, al Invermed, por concepto del impuesto de alcabala que se recaudó en dicho año, ¿no? El impuesto de alcabala que se paga en la municipalidad provincial respecto de bienes que son adquiridos en los distintos distritos, ello tendría que haber sido transferidos a esos distritos donde están ubicados los predios que generaron ese recurso o ese pago de alcabala en el Servicio de Administración Tributaria, en el SAT de Lima, pero que no se hizo, ¿no? No se hizo. Entonces es una situación que en su momento también la Contraloría General de la República lo advirtió. Bien, muchísimas gracias, señores. Yo con esto estoy concluyendo la sesión de hoy. Me dispenso por haberme excedido unos minutitos. Voy a tratar de ceñirme para que en la siguiente sesión podamos respetar el horario
respetando, ¿no? Respetando pues el derecho, respetándonos todos, ¿no? Muchísimas gracias.